Cada campamento tiene su propia historia de terror. En el nuestro, es el viejo edificio que se cerró hace 30 años. Había rumores de que los grupos más jóvenes solían vivir allí, pero después de que el edificio fuera declarado inseguro, los niños fueron trasladados y el ala se cerró. Algunos juraban haber visto siluetas en las ventanas. Otros hablaban de juguetes que aún yacían en las camas y de un diario que todavía tiene entradas nuevas. La leyenda pasó de grupo en grupo, volviéndose cada vez más extraña y aterradora. Me llamo Ethan Morris. Llevo 2 temporadas trabajando en este campamento. He pasado 2 veranos aquí y ya conozco casi todos los sonidos nocturnos de esta zona. Sé cómo suena un mapache en un bote de basura, cómo hace clic una ametralladora automática en la estación de bombeo y cómo crujen los viejos edificios de madera cuando se levanta el viento. Sé con qué frecuencia los niños oyen cosas que no existen. Lo sabía. Hasta anoche. El viejo edificio se extendía a lo largo de la arboleda como una sombra oscura y comprimida. Bajo, largo, con letras descoloridas en el frontón, de las que solo se podían distinguir las 2 primeras letras del nombre del campamento. Las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada, en algunos lugares con vetas resinosas. Una cadena con un candado colgaba de la puerta y encima había una vieja cinta rayada con la inscripción «No entrar», descolorida por el sol. Durante el día, me resultaba fácil creer en la teoría de los hongos. Por la noche, no. Al principio, me convencí de que las risas provenían del lago. Estaba lleno de niños que experimentaban la libertad por primera vez en sus vidas, sentados en el muelle más tiempo del que debían, hablando de sus ídolos, charlando y riendo tan fuerte que se les oía a lo lejos. Pero a medida que pasaban las noches, se hizo más evidente que el sonido provenía de aquí, del ala cerrada. Era breve, abrupto, a menudo nervioso, como si alguien se tapara la boca con la mano para no reírse demasiado fuerte. Esa noche, no pude aguantar más. Le entregué las llaves al supervisor nocturno. Revisé las habitaciones de los grupos más jóvenes. Apagué el sistema de rociadores y tomé mi Maglite, una linterna pesada que se puede usar como mazo. Antes de salir al edificio antiguo, entré en la caseta de vigilancia y saqué de la caja el kit de emergencia del anterior cuidador. Un destornillador plano, 2 sacaclavos y un manojo de llaves oxidadas e inútiles. No iba a romper la cerradura. Solo quería asegurarme de que realmente estaba vacío. Y la risa es la forma en que mi cansancio tiembla en la noche. La arboleda olía a corteza calentada. El aire era pegajoso, como la película que se forma en una taza de té. Caminé contando mis pasos, y en algún momento me di cuenta de que este hábito de contar era más tranquilizador que cualquier norma de seguridad. 37, 38. Me detuve en el porche. La cadena de la puerta colgaba de tal manera que el anillo inferior llegaba fácilmente al soporte. Me agaché, la iluminé con mi linterna y vi una marca reciente en el metal, como si algo duro lo hubiera forzado recientemente. El destornillador encajó en la cerradura, como si hubiera encontrado a un viejo amigo. Intenté presionar. La cerradura se sacudió, hizo ruido y rebotó. «Qué tonto», me dije. «Da media vuelta, Ethan. Vuelve por la mañana con el jefe, que él mismo vea sus hongos y sus cadenas». Y en ese mismo instante, como si respondiera a esa decisión, algo corrió por el pasillo interior. O eso me pareció. Pasos ligeros, muy ligeros, como si fuera descalzo. Y de nuevo, una risita apenas contenida, breve y fugaz. Me levanté. Agarré el destornillador con ambas manos y golpeé la cerradura desde arriba. Se balanceó. Algo crujió en la madera cercana, pero la cadena permaneció en su sitio. Di un paso atrás. Exhalé. Agarré el acero de la linterna y volví a golpear el arco.
esta vez sin intentar ser silencioso. Al tercer golpe, la cerradura salió volando junto con el soporte. La puerta estaba empujada hacia adentro por la madera hinchada por la humedad, y una corriente de aire frío y polvoriento salía de la abertura, como si fuera de un sótano. Dentro reinaba el silencio. La linterna iluminó manchas amarillentas, un largo pasillo con linóleo hinchado en ondas. Puertas a la derecha. 1, 2, 3. En el suelo, una delgada cuerda de saltar esparcida, una pirámide de madera sin puntas, un soldado de plástico con un brazo roto. El olor era seco, con un toque pegajoso de tela podrida, y también un toque dulzón, como polvo muy viejo que ya no se usa. Hice una mueca. Caminé lentamente. La linterna flotaba a lo largo de las paredes, y los reflejos del viejo barniz destellaban con los huecos negros de las ventanas, cubiertas con madera contrachapada. A veces, la linterna captaba mis huellas en el polvo, óvalos oscuros de suelas, claros como impresiones, y junto a ellos, huellas más pequeñas, casi ingrávidas, que no quedaban completamente, sino como impresas por los bordes de mis pies. Me detuve y me agaché. Las huellas conducían hacia adelante, a la tercera puerta a la derecha. El letrero sobre la puerta aún decía, Habitación 3. La abrí. Dentro había un pasillo rectangular con 2 filas de camas de hierro, delgadas, con malla y colchones directamente sobre los resortes. La tela que los cubría se había convertido en espuma gris, apelmazada por el paso del tiempo. Había un pasillo entre las camas, y en uno de los colchones, más cerca de la ventana, yacía algo que parecía un libro. Me acerqué. Era un diario, un cuaderno grueso con una cubierta azul y estrellas pegadas. Una estrella se había despegado y colgaba del pegamento translúcido. Cogí el diario. Mis dedos se llenaron de polvo inmediatamente, como si hubiera metido la mano en harina. En la primera página, con una letra caligráfica de adulto, decía, «Si encuentras esto, no lo tires». Y la fecha era 1995. Debajo había varios nombres de niños, escritos con letras inclinadas y redondeadas, con colas que sobresalían de las U. Sonreí involuntariamente. Ese tipo de escritura, con vocales muy separadas y comentarios en los márgenes. Rachel miente. Soy la mejor en la cuerda. La señorita Carroll está enojada. Las entradas continuaban día tras día. Lluvia, competiciones, historias de miedo alrededor de la fogata, el colapso de alguien en clase. En algún momento, el diario dejó de ser algo compartido y se convirtió en algo más personal. La letra se volvió más suave. El yo sustituyó al nosotros. Anoche no dormí. Oí a alguien corriendo por el pasillo. Nadie me cree. Hoy han cerrado nuestra ala. Dicen que es por el moho. Nos hemos mudado. Por la noche se oye a alguien reír. Tengo miedo. Pasé las páginas y sentí un vacío tranquilo y suave que me subía desde el estómago, como si estuviera rodando cabeza abajo por una suave colina. Probablemente porque sonaba más vivo de lo que deberían sonar unas notas de hace 30 años. Llegué al final del cuaderno, a las últimas páginas. La fecha de la penúltima página era exactamente de hace 30 años. Nos fuimos. Dejo aquí mi diario. Quizás vuelva más adelante. Y en la siguiente, la última página, al principio parecía vacía. Estaba a punto de cerrarlo cuando la linterna se deslizó un poco más abajo y vi la última línea, escrita con letra de niño. La fecha de hoy. Volví a leer la fecha varias veces. Se me quedó grabada en la mente, no porque no pudiera creerla, sino porque no entendía cómo era posible. Me quedé allí parado un segundo, sosteniendo el cuaderno con cuidado para no mancharlo. Luego levanté la linterna más alto y leí las líneas debajo de la fecha. Estamos jugando al escondite. Se han ido a la cama. Alguien viene. Está intentando abrir la puerta. Ya está aquí.
Me quedé paralizado. Cualquiera podría haber escrito esto. Cualquiera que hubiera llegado aquí antes que yo. Cualquiera que hubiera visto el haz de luz entre las tablas. Cualquiera que supiera que yo deambulaba por los edificios por la noche. De repente, vi con toda claridad cómo se veía desde fuera. Un adulto con una linterna potente de pie junto a las camas de unos desconocidos, con el cuaderno de un niño en las manos. Dejé el diario en su sitio y dejé de respirar, escuchando. Algo crujió brevemente en el pasillo, como si la malla de otra cama hubiera soportado un peso momentáneo y luego lo hubiera liberado inmediatamente. Salí al pasillo. Allí hacía un poco más de frío que en la habitación. Apagué la linterna por un segundo. La oscuridad se volvió espesa, como una tela. En esa espesa oscuridad, oí un sonido muy débil, una pequeña bola rodando por el linóleo. Clic. Golpeó la pared. Encendí la linterna y logré ver una pequeña bola de vidrio, ya fuera una cuenta de un brazalete o una bola para un juego de mesa. Rodó lejos de la pared después de golpearla y se detuvo a 2 pasos de mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Di un paso adelante, iluminando con mi linterna delante de mí. Donde el pasillo giraba, había un tablero de anuncios en la pared. Bajo el plástico, cubiertas de polvo, había hojas de papel hinchadas por la humedad. Viejos horarios, listas de turnos, planes de evacuación. Alguien había escrito una palabra con el dedo en el polvo del cristal. Sabía cómo interpretar esas marcas. Normalmente los niños escriben nombres, a veces, hola. Aquí ponía, no te vayas. Se me ocurrieron 2 pensamientos, ambos igualmente agudos. Primero, hay alguien en el edificio. Segundo, esa persona sabe que hoy vendría aquí. Se me erizaron los pelos de la nuca, como por electricidad estática. Respiré hondo, lentamente, para no escuchar mi propio ruido. Y entonces noté algo que no había oído antes. Un chirrido débil y repetitivo. Muy débil, como si fuera mecánico. Como un sensor de juguete, como un temporizador barato. La señal provenía de algún lugar debajo del tablero, detrás de un trozo de madera contrachapada, clavado a la pared. Tiré del borde de la madera contrachapada. Estaba sujeta por pequeños clavos oxidados y cinta adhesiva descascarillada. La levanté con un destornillador y la madera contrachapada se cayó. Detrás de ella, en la esquina más alejada, se iluminó un pequeño punto verde. Metí la mano y noté algo pequeño y cuadrado. Un altavoz Bluetooth. Barato, ligero, con una malla cubierta de polvo. Lo apreté y pulsé el botón. El chirrido desapareció. Mi corazón latía más rápido, no por el alivio, sino por darme cuenta de que las risas que habían resonado entre esas paredes durante tanto tiempo podían provenir de algo tan simple, tan comprensible. Me repetí a mí mismo, genial, genial. Así que es una broma de alguien. Alguien se coló por la noche, enchufó el teléfono y encendió las grabaciones. No quería pensar en quién y por qué, pero la pregunta se me atragantó en la garganta como un nudo. Me guardé el altavoz en el bolsillo y regresé, decidiendo que allí no encontraría más respuestas. En la habitación con las camas, volví al diario. Lo cogí y lo apreté contra el borde de la linterna para no dejarlo caer. No quería dejarlo allí. Era demasiado personal, demasiado fácil de usar para asustar a la gente. La puerta, que yo había abierto de par en par, ahora estaba bien cerrada. Agarré el picaporte. La madera estaba encajada contra el umbral y no se movía. Afuera, las agujas de pino crujían. Ya conocía ese sonido. Alguien caminando sobre agujas de pino. Apreté la linterna con más fuerza. En la oscuridad fuera de la puerta, en el porche, aparecieron 2 óvalos de luz, como si los rayos de otra linterna hubieran tocado la pintura agrietada. No me moví. Los óvalos se desplazaron y desaparecieron. Tiré de la puerta, sinceramente, tontamente, como si la fuerza pudiera resolver algo con la diferencia de humedad y temperatura. Se dio con un tirón,
y el aire fresco me golpeó la cara. No había nadie fuera. El camino hacia la arboleda estaba vacío. En el suelo estaban mis huellas y otro par junto a ellas, pequeñas, torpes, parcialmente borrosas, como si alguien con calcetines finos hubiera pisado donde yo. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por las huellas, sino porque me di cuenta de que alguien había estado lo suficientemente cerca todo este tiempo y podría haberme estado observando. Regresé. En la caseta de vigilancia me senté y puse mi diario sobre la mesa. Me temblaban ligeramente las manos, como si hubiera estado sosteniendo una caja pesada durante mucho tiempo. Volví a abrir la última página, la misma fecha, las mismas primeras líneas. Pasé otra página y vi otra frase nueva al final, escrita en el borde donde el papel era más rugoso. Se ha ido. Quizá vuelva mañana. Y aquí no hubo ningún milagro. Pensé que alguien de entre nosotros, que vivía en este campamento y conocía los horarios, podría haberlo organizado todo. Alguien que quería que el viejo edificio volviera a ser una historia de terror. Quizás los adolescentes del grupo de mayor edad. Quizás los niños del lugar que trepan por la valla cada verano. Quizás alguien del personal. La lista es interminable. Por la mañana, le di el diario al director y le mostré la columna. Se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo, sin mirarme, «Lo llevaré a la comisaría». Los bomberos prometieron venir a inspeccionar el ala antigua durante la semana, ya fuera por el moho o por razones técnicas. Reemplazar la cinta con una nueva, colgar un candado normal y pesado. Esa noche, me fui, cerré la puerta con llave y me llevé el diario. Pensé que todo había terminado, que el secreto había sido revelado. Pero unas noches más tarde, las risas volvieron. Una mañana, abrí el cuaderno y en la última página ya había una nueva línea con una nueva fecha y las palabras, «Vuelve hoy». Yo tenía la llave todo este tiempo y el que hablaba estaba con el director. Así que, después de todo, hay alguien en el edificio antiguo, o algo, o el juego de alguien ha ido demasiado lejos